¿Qué más pues? Y bienvenidos a este episodio de Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar acerca de un tema muy controversial y es si el precio se manipula o si simplemente obedece a la oferta y la demanda del mercado. Bueno, y Nayi dice que es muy controversial porque muchos sectores de la cadena de café tienen en su imaginario que el café es manipulado por los especuladores o por las multinacionales o por los bancos y realmente el precio del café obedece a muchos fundamentales que sería imposible para un solo sector pues mover el mercado de una manera consistente hacia una dirección determinada. Y Juanfe, es que precisamente vemos en redes sociales constantemente y sobre todo cuando el precio está bajito, que empiezan las personas a decir, no, es que fue el gobierno, no, es que fue la federación, no, es que fue Wall Street, no, es que, y estamos buscando constantemente quién es ese actor que está moviendo los hilos por debajo de la mesa para manipular el precio. Y precisamente utilizo todos estos términos porque esos son la terminología que nos encontramos a diario en redes sociales, en foros, en páginas web que permiten comentarios, etcétera, acerca, bueno, también en grupos de WhatsApp acerca de lo que sucede con la dinámica del precio. Y normalmente esos comentarios se dan es cuando el precio baja, pero cuando el precio sube y tiene unas disparadas como se dio en el 2021 y 2022, que llegó a estar a 2.6 dólares la libra, ahí sí esos comentarios no se daban tan habitualmente, o no se decía que alguien estaba manipulando o que los productores estaban manipulando el precio para que subiera. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son esas condiciones que se dan para que el precio suba o para que el precio baje? Precisamente, Juanfe, y buscando desmitificar lo que sucede en el mercado y también para aprender por qué las herramientas de administración de riesgo de precios son vitales. Primero, que las conozcamos y segundo, que las utilicemos para efectivamente evitar esa variabilidad que tiene a diario el precio del café. Bueno, el precio del café se mueve por muchos fundamentales, pero el principal es la expectativa de la producción en el mundo. Cuando se tiene una expectativa de que va a haber mucho café, pues el precio tiende a bajar, y cuando la expectativa es que no va a haber café, pues el precio empieza a subir. Y si mencionamos épocas como el 2011, que el precio estaba súper alto, era porque había problemas climáticos en Brasil. Y si vamos a lo que pasó en el 2021 y 2022, pues también obedece a problemas de sequías y heladas en Brasil, y también problemas climáticos en países como Colombia. Entonces, cuando se dan estos problemas es que empieza a subir el precio. Pero hay una dinámica muy interesante que pasa cuando el precio empieza a subir. Cuando el precio supera los 2 dólares, empieza a 2.2, 2.3 hasta llegar a 2.6. En el caso de lo que ocurrió en 2021 y 2022, o cuando ocurrió lo mismo en el 2012, en el 2016, cuando se ven estos precios tan altos, pues los productores se empiezan a entusiasmar con el precio del café y empiezan a aumentar el área de café sembrado. Y esto lo que hace es que, a pesar de que hay problemas climáticos, pues va teniendo una repercusión en la expectativa del café que se va a producir en esos cafetos que apenas están siendo sembrados. Entonces, ese café que se sembró en el 2011, pues empezó a producir en el 2013. ¿Y qué pasó en el 2013? Los precios deprimidos, con una crisis institucional gigante en países como Colombia. ¿Qué pasó en el 2016 cuando el precio estaba muy alto? Empezaron a sembrar los caficultores de todo el mundo, y cuando llegó el 2019, precios muy bajitos porque esos cafetos que estaban
siendo sembrados. En el 2016 y 2017 empezaron a producir. Ahora, ¿qué pasó con el 2022 cuando llegó el precio a lo más alto? Pues se empezó a sembrar mucho café. Y lo veíamos a orilla de carretera, las almacilleras, que uno pasaba hacia las zonas cafeteras del país y empezaba a ver más y más almácigos, y también qué pasó con los créditos precisamente de estos años. Sí, lo que dicen allí es verdad. Cuando íbamos a las zonas cafeteras veíamos muchos cafetos listos para ser ya trasplantados y mucha producción de almácigo. Y cuando fuimos a ver la cantidad de créditos que se habían hecho para el sector café, casi el 30% del dinero que se prestó en todo el país era para siembras nuevas. Y si eso fue en Colombia, pues imagínense en cómo fue en Indonesia, cómo fue en Vietnam, cómo fue en Brasil. Entonces todos los productores de todo el mundo, entusiasmados con esos precios, pues empezaron a aumentar las áreas sembradas. Así es, Juanfe, y por eso empezamos a ver y entender realmente qué es lo que pasa con la dinámica del precio. Y lo que tú mencionabas, y lo hemos visto en episodios anteriores acerca de los fundamentales, y si no han escuchado esos episodios, los invitamos a que los escuchen, porque analizamos fundamental tras fundamental realmente cómo impacta el precio del café. Y esta dinámica se da cíclicamente. Cuando el precio está alto, empiezan a aumentar las áreas sembradas de café, y lo que están pensando es lo que va a pasar. Ese café que se está sembrando en el 2022 va a empezar a producir en el 2025. Entonces, si nada extraordinario ocurre con el clima, pues ya saben qué va a pasar en 2 años y medio, cuando ese café de todo el mundo, porque no es solo Colombia, sino que es Brasil, es Vietnam, es Indonesia, pues va a empezar una tendencia a la baja del precio. Y Y perdóname, y antes de asustarse, porque puede sonar bastante catastrófico el hecho de pensar que listo, en 2025 vamos a tener una caída en el precio, es al contrario. Si ya sabemos qué va a pasar porque es cíclico, ¿qué estamos haciendo desde hoy para proteger el precio? Y ahí es donde entran las herramientas de administración de riesgo de precio. Y si no saben de qué estamos conversando, súper invitados a leer precisamente Cómo ganar siempre en el negocio de café, el libro de la Vibe, donde desmenuzamos y explicamos, mejor dicho, súper sencillo, de manera bastante sencilla, a qué hacemos referencia con cada herramienta de administración de riesgo de precio, cómo sirve, cómo la podemos utilizar y precisamente cómo podemos lograr la tranquilidad que necesitamos para ese 2025 en el que se prevé pues el precio tenga una caída. Y lo que dicen allí es totalmente cierto, porque esa dinámica que les estamos contando no está mal. Si el precio está alto y el negocio está siendo promisorio, pues está bien aumentar la siembra y aumentar el área que tenemos en café. Pero ahí falta la mitad de la ecuación, que es en la medida que vamos sembrando, vamos cubriendo ese precio. Porque si ese es el precio que estamos viendo interesante, lo tenemos que asegurar. ¿Y cómo lo aseguramos? Lo aseguramos por medio de opciones, o lo aseguramos por medio de forwards, o lo aseguramos por medio de futuros. Y así completamos la ecuación. Así tenemos el café que vamos a producir, aumentamos la capacidad, y si aseguramos ese precio, que es el que estamos viendo muy atractivo, pues vamos a crecer como empresa porque vamos a tener una muy buena utilidad de una mayor producción. Que países como Brasil es lo que hacen. Los brasileros, cuando estaban aumentando su área sembrada en el 2021 y el 2022, inmediatamente iban sembrando, iban cubriendo, iban asegurando ese precio que estaba siendo atractivos para ellos en ese momento. Pero acá la pregunta es, en países como Colombia, como Guatemala, como Perú, como Ecuador, que también estaban aumentando esa área sembrada, ¿estaban haciendo lo mismo? Y la respuesta es no, porque históricamente no hemos utilizado de manera correcta estas herramientas, primero por desconocimiento y segundo
por a veces malos manejos en algunas zonas de los países productores. Entonces, bueno, esa precisamente la invitación del episodio de hoy. No es un tema especulativo, no es un tema de una mano que esté manipulando el precio por debajo y quiera que todo esto se mueva de manera negativa, sino al contrario. ¿Qué hacemos con estas dinámicas del mercado que tienen ciclos que se repiten para evitar precisamente que estemos en situaciones donde el precio cae y nada se puede hacer cuando ya ha caído? ¿Qué vamos a hacer años antes? Y este es el momento de hacerlo para empezar a cubrir el precio. Entonces ahí la invitación es leer el libro de cómo ganar siempre el negocio del café, que ahí hay muchos ejemplos, tanto para productores, para comercializadores, para tostadores, porque a los tostadores también nos toca estar pendientes de eso, porque cuando el precio baja es la oportunidad para nosotros como tostadores empezar a cubrir esos precios bajitos que son muy interesantes y que nos van a garantizar esa utilidad futura para cuando el precio suba otra vez. Entonces, tenemos que estar tanto productores como comercializadores y tostadores pendientes cuando están esos precios en los niveles donde vamos a ser rentables y asegurar esos precios con las diferentes herramientas que existen. Y de hecho nosotros precisamente lo hacemos, y lo que logramos también no es solamente esa estabilidad para la Vibe, sino estabilidad para los clientes de la Vibe, que no estamos constantemente cambiando el precio, sino que podemos mantenerlo estable para que ellos también sepan cuánto les va a costar el café durante todo el año. Entonces creo que hay muchas bondades detrás de estas herramientas de administración de riesgo de precio en la medida que las conozcamos y en la medida que las podamos utilizar. Y se vuelve un elemento diferenciador, porque independiente del eslabón de la cadena donde estés, si tú a tu cliente le das la seguridad de que va a tener un precio estable porque ya lo aseguraste, pues él va a estar tranquilo y va a generar esa fidelidad contigo como empresa. Entonces, eso en nuestro caso como tostadores, pues nuestros clientes ya saben que solo tenemos un precio todo el año y ya están tranquilos. Y por eso la importancia de conocer todos estos temas y utilizar el mercado a nuestro favor. Así es, soy segurísima que este episodio les va a servir para elevar sus habilidades y sobre todo para acelerar sus resultados en el negocio del café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son sus amigos o familiares quienes necesitan escuchar esta información porque están empezando o ya llevan un tiempo en el negocio del café. Este espacio es de ustedes, comenten, pregunten, díganos qué les está pareciendo el podcast. Estamos abiertos por todas nuestras redes sociales para conversar con ustedes. Y bueno, no queda más sino desearles un feliz día y por supuesto muy felices cafés. Chao.